Muy buenos días a toda esa hermosa gente que en el transcurso del día verá esta cápsula Mi Pan Diario. Soy la profeta Leonor Santa María y mi esposo. Pastor Doctor José Ramón Santamaría. Aquí estamos el dúo dinámico para hoy lunes. Hoy es 6, ¿no? Creo que es 6. Hoy lunes 6 de septiembre, día de fiesta aquí en los Estados Unidos. Estamos compartiendo contigo esta cápsula Mi Pan Diario porque no podemos dejar de decirte el pancito que descendió del cielo, porque es muy importante que cuando hoy tú estés en reposo, los que viven aquí en los Estados Unidos, pues puedas disfrutar ese café o ese chocolate o ese té que te tomas en el desayuno o a la avena o no sé qué es lo que tomas tú en el desayuno, con lo que el Padre nos ha traído a Con el memoria. pancito Este pancito extraordinario que descendió del cielo, que se llama la envidia, es decir, el mal de todos los siglos. Desde que existe los seres humanos, la envidia se desarrolló en Caín. Caín fue el que trajo esa cosa malévola a la humanidad. Él tuvo envidia de su hermano y la envidia lo llevó a matarlo. Es decir, la primera muerte registrada en las escrituras es de Abel. ¿Y quién lo mata? Caín, su propio hermano, por la envidia que le generó a él en su corazón con relación a la ofrenda que él le entregaba al Padre Celestial. Así que vamos a ver por qué, cuál es el significado de la envidia tan poderoso, para que por lo menos en esta mañana empecemos una semana meditando sobre esto, porque en una o en otra forma, si Caín fue el protagonista o el autor o el que despertó esto tan malévolo en el ser humano, pues entonces todos en una o en otra forma tenemos en nuestra parte genética esa inclinación en forma natural, no provocada, sino natural. Pero tenemos que prestarle atención para ver qué es lo natural que puede salir de nuestro corazón y caminarle a tiempo, simplemente así de sencillo. Sí, es que la envidia es algo que está en el ser humano. El ser humano siempre está envidiando lo que no tiene. Y por eso se dice, en el mundo dicen que tenga una buena envidia. Pero bueno, es decir, que tú quieras imitar a otro en un momento dado, en determinada cosa, pero la mayoría de las veces, el 90% de los casos se hace es porque la envidia es un sentimiento de tristeza, de pesar o disgusto o malestar por el bien ajeno. Esa es es decir, tú te sientes humillado en un momento dado. Hay personas que se sienten humilladas porque ven a otro que, digamos, tiene la misma profesión o que en un tiempo fue igual a ellos, en el mismo nivel social o lo que sea, y el otro trascendió, es decir, se esforzó, prosperó en su empresa, en su trabajo, en su familia. Entonces, los que se quedaron atrás sienten envidia de que esa persona haya surgido, haya prosperado. Y eso fue lo que le pasó, como decía mi esposa, a Caín. Fue el primer caso de envidia y trajo la muerte con su hermano Abel por la ofrenda. Eso lo conocemos, la ofrenda que le daban al padre, pues entonces no era aceptada como la de Abel y trajo envidia. Y eso pasa en todas partes. Y la envidia es algo que no tiene límite en cuanto a edad, no tiene límite en raza, en nada. Todos los seres humanos la tenemos y por eso es que debemos controlarla, porque todo nace en el pensamiento, lo que hemos dicho siempre, lo que todos conocemos. Todo nace, el pensamiento trae las emociones, trae los sentimientos, las acciones vienen después. Entonces, nosotros tenemos que tener un carácter formado para estar, nosotros tenemos, el ser humano tiene que estar pendiente de sus acciones para controlar, porque por naturaleza salen las obras de la carne, obras de carne que tenemos que matar para que vengan los frutos del Espíritu. Pero nosotros tenemos que estar pendientes para que no nos sorprendan, porque eso es lo que pasa, uno está controlado y si tú te descuidas y te coges una rabia y dices una palabrota o alguna delante de personas, dice, peló el cobre. Exacto. Peló el cobre porque tienes un bañito de oro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y sobre todo la envidia, que la vida
es fatal. Y hay que tener cuidado porque el que más se hace daño es el que envidia. El que envidia. El que es envidiado, al contrario. Se le sube el ego en algunas veces o no le prestan nada de atención. Exactamente. Entonces tenemos que controlar eso porque eso trae enfermedades a nuestra vida. Exacto. Ahora, ¿cómo lo controlamos? Es una palabra clave. Porque tú puedes decir, uy, me retengo, pero lo vuelves a hacer. No. Controlar es ir a la raíz del problema. ¿Por qué ese sentimiento sale? ¿Por qué eso brota? Porque si tú lo controlas, no voy a envidiar ahora, lo vas a volver a hacer y no lo vas a poder resolver. Porque las cosas, para que entiendas el término que está diciendo mi esposo de controlar. Controlar no es que, bueno, ahora no, me voy a retener. No, porque lo vuelves a hacer. Controlar es pararte y decir, espérate, voy a ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz de este problema que yo tengo? ¿Por qué yo tengo que envidiar? Porque la envidia es una insatisfacción personal. O sea, no me satisfago con nada. No es que tenga deseo de lo que tú tienes, sino es que el problema lo tengo, es que no me satisfago con nada, me satisface. No importa si tengo millones, si tengo mansiones, si tengo 20,000 carros, no importa si tengo el mejor ministerio, eso no importa. La envidia no es por lo que no tengo, en términos generales, porque también es por lo que no tengo, pero en términos generales, es porque no estoy satisfecho con lo que yo tengo y soy y represento. Hay una insatisfacción. Fíjate que el millonario quiere más y más y más y más y más. El que tiene el poder quiere más y más y más y más. O sea, no hay un límite en la satisfacción personal, en el agradecimiento. En el caso de nosotros, los hijos del Eterno, en sed agradecido, dice la Escritura, con lo que el Padre nos ha dado, con lo que el Padre ha declarado sobre nuestra vida, ha hecho con nuestra vida. Entonces, ahí es donde radica el problema. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, bueno, está bien, ¿verdad? Que lo hice mal, pero lo vuelves a hacer y duras toda una vida haciendo exactamente lo mismo. Mira, te voy a decir algo. Creo que con esta palabra envidia, el Padre está destapando una línea muy, muy delicada para los seres humanos que tiene que ver con lo que está en tu psiquis. ¿Por qué tú haces lo que haces? Una de las cosas que yo siempre he tenido como principio de vida es preguntarme por qué hago lo que hago, por qué me molesto, cuál es la raíz de mi molestia, por qué estoy contenta, cuál es la raíz de mi contentamiento, por qué quiero tener 3 luces más en la casa, por qué lo quiero hacer. Mi esposo te lo puede certificar. Yo toda mi vida he sido bien analítica. Yo no te digo algo porque se me ocurrió, me dio la gana de decírtelo. No, yo analizo por qué lo dije, para qué lo dije, cuál era el fundamento. Es la única forma de nosotros poder tener una mente limpia, una mente clara, una mente, una mente que decide por el bien y no por el mal. Es la única forma. Entonces tú tienes que analizar por qué tienes esos sentimientos que te brotan muy espontáneamente de envidia, que quieres envidiar el ministerio de aquello. Fíjate cuando decimos, uy, yo quisiera la unción de esa persona. Parece inocente y parece bonito, ¿verdad? Pero en el fondo es que no estás contento con la unción que tú tienes, porque todos tenemos una unción, todos tenemos un don, todos tenemos palabras que decir, pero no estás contento contigo. La envidia nace cuando yo no estoy satisfecha conmigo misma. Porque uno tiene que ser genuino en su vida. Exacto. Uno puede tratar de, uno pulir su manera de ser, pero yo no tengo por qué querer ser igual a otra persona, porque como tú dices, cada uno tiene su unción, tiene sus dones. Lo que tenemos es que saber quiénes somos, qué tenemos, para desarrollar aquello que tenemos. Sobre todo darnos cuenta por qué si sabemos quiénes somos y qué tenemos, por qué tengo que desear lo de los demás. ¿Por qué? Exacto. Tienes que preguntarte por qué. Porque vuelvo y te digo, si no vas a la raíz del problema, a la raíz de lo que te está dominando, entonces pues sí, vas a seguir siempre una vida de amargura y una vida fuera del diseño específico del Padre Celestial con relación a ti. Porque papá no se equivocó. Cuando el Padre te trajo aquí con propósito y te trajo a ti con una línea específica sobre la faz de la tierra, Él lo había planeado absolutamente todo. Entonces, todo lo que el Padre planeó para ti, a ti no te satisface. Porque si tienes envidia es porque ni siquiera has descubierto cuál es tu propósito de vida.
cuál es tu destino profético, qué es lo que viniste a hacer aquí en la tierra. Por eso estás envidiando la unción, los dones, el ministerio, cómo habla, cómo dice, y eso es algo supremamente grave. Por eso es que el Padre, sabiendo la naturaleza humana, dentro de los decretos, los mandamientos que llamamos, que les dio a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, puso en el 9º, 10º, puso no codiciar los bienes ajenos. La codicia es eso, precisamente la envidia, envidiar los bienes ajenos. Es un sinónimo prácticamente. Exactamente. Porque tú, es decir, y no es porque te falte, sino porque tú no, la envidia es que tú no quieres que otro sea superior a ti. Uno que es similar en el ministerio o en el mundo económico, en el mundo empresarial, entonces se despierta la envidia porque aquel prosperó en esto y lo elogiaron por esto. Eso trae envidia de la persona que está compitiendo, es una competencia malsana, ¿me entiendes? Exacto. Dice el diccionario de la lengua, dice, ¿quién es envidioso? Persona que desea, que codicia, es la palabra igual al mandamiento, que desea las posesiones o logros de otro. Exacto. Esa es la definición que da el diccionario de la lengua. Porque no estás satisfecho contigo mismo. Exacto. Y si no estás satisfecho contigo mismo es porque no has descubierto tu propósito por el cual estás en la tierra. ¿De dónde parte todo? Del propósito del hombre. Por eso papá puso, nuestro Padre Celestial, puso un propósito en nuestra vida. O sea, nos dijo, mira, yo te mando a este mundo para que tú seas tal cosa. Cuando nosotros descubrimos nuestra identidad, lo primero que se va a revelar es el propósito. Entonces, si yo sé cuál es mi propósito de vida, a mí realmente no me interesa el tuyo. Tampoco deseo el de mi mamá, ni el de mi papá, ni el de mi abuelo, ni el de mi tío. Porque tengo algo que cumplir. Es una misión que hay que cumplir aquí en la tierra llamada propósito. Y en el propósito está el éxito o el fracaso de las personas. Ahí es donde se abre una telaraña increíble solamente para amargar nuestra vida, y lo peor es que tu propósito no lo llegas a desarrollar a plenitud. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés 4:4. Es el predicador, ¿no? Que dice que todo es vanidad de vanidades, ¿no? Entonces dice, en el 4, dice 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, lo que uno hace, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Exactamente. Es vanidad y aflicción de espíritu para el que siente la envidia, precisamente. Exactamente. Porque decíamos, llega la persona a enfermarse, esas enfermedades psicosomáticas, es decir, que el pensamiento de una persona, un pensamiento negro, trae hasta cánceres. Sí, terrible. Cuestiones terribles. Y tú vas donde el médico y no te encuentran cuál es la causa de esa enfermedad. Y es tu pensamiento envidioso, la manifestación de esa envidia que te tiene enfermo. Te consume, te seca, ¿no? Ahora fíjate tú también, como decía yo al principio, esto no tiene edad, no respeta ni posición, ni edad, ni nada, porque es una cuestión en la naturaleza del ser humano. Fíjate lo que dice aquí la palabra también en el libro de Hechos 7:9. Los patriarcas eran los de las 10 tribus de Israel, ¿no? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Los patriarcas que eran los hijos de Jacob. Exacto, sus propios hermanos. Sus propios hermanos, porque él tuvo sueños. Exactamente. En que, se lo mostraba el padre, la palmera aquella, las estrellas que se inclinaban, las palmeras que se inclinaban ante él, etcétera, etcétera. Y le cogieron envidia. Y mira, y lo más triste de la envidia es que era el menor de los hermanos, por favor. Era el menor, el más chiquito, al que uno no le presta atención. Dentro de la familia siempre hay un menor, por supuesto. Entonces no le prestamos ni 5 de atención. Sin embargo, el sueño le escaló de tal manera que se despertó en ellos. Bueno, ¿y qué se cree? Que nosotros nos vamos a humillar delante de él, siendo él un pobre diablo, por decir así, lo que decimos en Colombia. O sea, ¿qué es lo que se imagina?
Entonces, escucha esto, la envidia es una plaga No, es espantosamente horrible. terrible, terrible, que inclusive hay personas que ni siquiera pueden dormir, que están enfermas de los nervios, que están en un estado de ansiedad permanente espantoso, donde no logran centrar su vida, no logran satisfacerse personalmente por estar pendiente de lo que hacen los demás. Eso tiene que ser una pesadilla, hermano, pesadilla. Pero ¿a qué nos referimos en esta mañana, en este pan diario? Que todos en una o en otra forma, en nuestra parte genética, hay algo de eso. Entonces, ¿por qué no te tomas el día de hoy, si tienes el día libre, si vives aquí en los Estados Unidos, un día libre, de vacaciones, por decirte algo, ¿por qué no te lo tomas para pensar a quién envidio yo? ¿Por qué envidio? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la insatisfacción que tú tienes personal? ¿Cuál es el desagradecimiento que tú tienes con el Padre que te lo ha dado todo y sin embargo sigues deseando lo que tienen los demás? Es una enfermedad maligna, hermano, Ahora fíjate, maligna. es increíble, porque uno diría, bueno, en el mundo sucede eso, pero yo seguro que donde más sucede es En el pueblo del en el Eterno. pueblo del En el Eterno, pueblo del porque Eterno. entonces se envidian los dones. En una La iglesia, es unción, hermano, increíble, los dones, la unción, la autoridad, son tres cosas que el pueblo del Eterno envidia. tú vas a una iglesia y entonces el que canta envidia al que canta mejor, el que da una palabra, entonces el otro lo envidia, el que el pastor utiliza para tener, ya lo envidian y empieza. Y entonces lo peor es esto, que no es solo la envidia, si la envidia estuviera por dentro y pues lo carcome el espíritu de la persona que le está envidiando. Pero lo peor es que empiezan a soltar cantidades de cosas en contra de aquella persona para hacerle mal. Exactamente. Porque una de las, dice, sentimiento de tristeza, pesar o malestar, disgusto por el bienestar ajeno. Exactamente. Entonces siente rabia, siente, ¿qué se cree este? ¿Ah? Entonces empieza la segunda faceta. Bueno, ¿y esa mujer por qué tiene que vivir ahí? Váyase a vivir a un monte. No tiene ningún derecho. ¿Cómo que vive de en avión? Espérate un momentico. ¿Te has preguntado de dónde saca los recursos? ¿Te has preguntado cuál es el plan y propósito del Padre Celestial sobre esa persona? Pero ¿para qué tú indagas sobre otra persona? Porque la envidia siempre está indagando la vida de otra persona. Si tú quieres saber si tienes un brote de envidia, analízate en un solo detalle y con esto vamos a finalizar en el día de hoy nuestro pan diario. Analízate esto. ¿Por qué estás tan pendiente de lo que otras personas hacen? Eso es peligroso, hermano. Cuando nosotros estamos pendientes de lo que hacen otras personas es porque nosotros somos envidiosos. Y eso se va a desatar en cualquier momento para decir, ¿por qué tengo yo que criticar tu vida? Por el amor de Dios. Crítica Exacto, también. si yo no sé exactamente qué fue lo que el Padre te mandó a hacer, qué fue lo que el Padre te dijo. Lo estés haciendo bien o lo estés haciendo mal, ese es tu problema con el Padre Celestial, no el mío. Yo debo ocuparme de mi vida personal, qué pienso, qué hago, por qué lo hago y si estoy recta o no estoy recta. Si yo me ocupara de mi vida personal, yo no tendría tiempo para ocuparme de los demás. Es que por eso la palabra dice, esa palabra que dice que porque que no mires la paja, o sea, aquel defecto, aquella cosa, lo que sea que está en el ojo, Exacto. que está en tu prójimo, sino mira la viga que está en el tuyo. Exactamente. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos problemas y entonces tenemos que controlarlos, tenemos Exactamente. Bueno, fíjate tú, por último quiero hablar esto, ¿cómo contrarrestamos eso? Con el amor. Exactamente. El amor ágape, no es porque tú no puedes, nosotros tenemos que amar a todo el mundo hasta los enemigos. Y entonces tenemos que contrarrestar esa envidia con el amor. Fíjate, en 1 Corintios 13:4 dice la palabra, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Entonces, el amor es aquel sentimiento, precisamente ese amor ágape, en el cual tú perdonas, pero es algo que tú tienes que manifestarlo, no es un sentimiento porque tú amas a una persona, ese amor sentimental, porque es tu hijo, porque es tu esposa, porque es la persona que te hace bien, ¿no? Sin embargo, hay madres que sí que envidian la prosperidad de sus hijos. Hay padres que envidian la prosperidad de sus hijos. Tal vez tú estás diciendo, profeta, eso no puede ser. Bueno, nosotros que somos consejeros clínicos cristianos nos damos cuenta de tantas cosas. Padres envidiando a sus hijos.
hijos envidiando a sus padres. Bueno, espero que esta palabra en el día de hoy, con ese cafecito que te vas a tomar después que terminemos nosotros, la disfrutes y la medites, porque vuelvo y te digo, todos los seres humanos, genéticamente hablando, aunque fuimos desconectados del mal en una o en otra forma, hay alguna cosita por ahí que debemos meditar para desarraigarla. Espero que medites sobre eso y que digas, espérate un momentico, ¿cuál es la raíz de mi problema? La voy a sacar. Ok, finalizamos en este día con mi pan diario, recordándote que el próximo sábado, el 12 de septiembre, tenemos un taller a las 2 de la tarde, hora Miami, que tiene que ver de madre a maestra, porque ahí vamos a enseñarte a ti y a mostrarte a ti cuál es la problemática que las mujeres, las madres en el mundo entero están sufriendo en estos momentos, psíquicamente hablando, porque no saben cómo manejar la educación de sus hijos. Entonces vamos a mostrar si realmente podemos hacerlo o no podemos hacerlo según las escrituras. Así que si este taller te llama la atención, porque de pronto tú dices, yo no soy madre, pero de pronto tienes amigas, familiares que sí están pasando por ese problema, avísale con tiempo para que se inscriban, por favor, en este nuevo taller que tenemos. Es el sábado 12 de septiembre. Y bueno, y el resto de la semana, nuestras escuelas, los jueves, el día que nos congregamos, entra a nuestra página mypanglobal.org y ahí te enteras de todo lo que esta casa paterna hace. Que tengas una mañana espléndida, y los que vivimos aquí en los Estados Unidos, que disfrutes con tu familia esta mañana, contigo, no sé, haz algo hermoso, maravilloso, para que tengas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Bye.